Bueno, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es una bendición esta mañana el poder tener nuestro tiempo de adoración. Sé que ya seguramente han cantado, han orado juntos, han tenido este tiempo de adoración a Dios. Recordemos que la iglesia no es solamente la predicación es importante y creo que es el eje central, pero también lo que cantamos, lo que oramos, tiene que ver con la iglesia y qué bueno que a pesar de mi ausencia con ustedes pueden reunirse eh, para poder estudiar la palabra y poder cantar juntos, ¿verdad? Al Señor. Quisiera que pudiéramos buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 4 y 5. En esta mañana nos toca estudiar esta porción del libro de Génesis y es bien interesante porque pues también tenemos una genealogía, no solamente la historia muy conocida de estos dos primeros hijos de Adán y Eva, sino también una genealogía que nos muestra pues la fidelidad de Dios. Quisiera que abran sus Biblias en Génesis capítulo 5 perdón, 4 y 5, y entonces puedan ayudarme siguiendo con su vista. Voy a leer solamente los versículos del 1 hasta el 8 y después estaré haciendo una oración para comenzar con el sermón. Dice así la palabra de Dios. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quisiera que tomemos un tiempo para orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel. Nos permites llegar a tu palabra para estudiarla, para conocerla, para saber quién eres tú, pero al mismo tiempo para examinar nuestro corazón pecaminoso. Padre, quiero pedirte esta mañana que tú nos hables, tú nos muestres por medio de este estudio lo importante que es humillarnos ante ti, reconocer que tú eres nuestro Dios y que no hay nadie como tú. Señor, te pido que seas tú dirigiendo a mis hermanos, aunque ausente yo en persona, pero en espíritu presente, tú puedas obrar en cada corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra que hoy va a ser expuesta y úsala para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos esto. Vivimos en una era en donde constantemente se nos está incitando a pensar más en nosotros. El llamado positivismo tóxico que nos hace decir, que nos dice, perdón, que nosotros valemos mucho, que nosotros somos mucho, que nosotros tenemos mucho, que debemos echarle ganas y que debemos salir adelante y que debemos sobrepasar por encima de cualquiera. Nadie me puede detener, nadie puede contra mí. Yo soy el centro del universo, yo soy quien domino mi vida, quien dirijo mi vida, yo soy el dueño de mis pasatiempos, el dueño de mi vida, el dueño de mi tiempo, el dueño de mi dinero, todo sucede de mí, por mí y para mí. Ese es el mensaje que hoy el mundo predica. Ese es el mensaje que muchos hoy en día tienen en su mente y en su corazón. Y sabes, cuando escucho este tipo de mensajes, lo primero que me hace pensar es precisamente de dónde nace esta idea del hombre, de que él es superior, de que él merece todo, de que todo se trata de él.
Y cuando miramos al corazón del hombre nos damos cuenta que todo esto nace en el orgullo. El orgullo. El orgullo es algo feo, es algo terrible, es algo dañino, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. El orgullo nos hace creer algo que no somos. El orgullo nos hace celar a otros. El orgullo impregna tanto nuestra mente y nuestro corazón a tal punto que herimos a otros porque solo nos importamos nosotros. Y ese es el problema que vamos a encontrar en este pasaje, el problema que quisiera que tú en esta mañana pudieras identificar en tu corazón. Porque tu corazón orgulloso, o tu corazón más bien, está dominado por el orgullo a tal punto que llegas a herir a otros porque solo te importas a ti mismo. Esa es la actitud que encontramos en uno de los hijos de Adán y Eva, que veremos en un momento, y que muchas veces encontramos en todos nosotros. Sabes, a lo largo de los primeros 3 capítulos de Génesis hemos visto cómo Dios, capítulo 1, hizo todo en 6 días y descansó en el séptimo. Un Dios que cada cosa que creaba con el poder de su palabra, dice la escritura que lo definía como bueno. Luego vimos en el capítulo 2 cómo Dios creó al hombre y le dio una ayuda idónea, le dio un lugar específico, un huerto en Edén, donde él podía disfrutar de la presencia de Dios y relacionarse con su mujer. Pero vimos en el capítulo 3, la semana pasada, que el hombre y la mujer, los primeros humanos, nuestros primeros padres, prefirieron seguir la voz de Satanás y tomar del fruto que Dios les dijo que no tomaran, ignorando el árbol de la vida, ignorando la vida, despreciando la vida por seguir sus deseos. Y a raíz de eso, todos los descendientes de Eva, todos los hijos de las naciones, todos los humanos que venimos de Adán y Eva, traemos en nuestro corazón, traemos en nuestro ADN el pecado. Pero sin duda alguna, traemos algo que es parte del pecado. Y este algo se llama el orgullo. Ahora quisiera que entremos a nuestro pasaje y podamos ver a lo largo de las escenas varias cosas interesantes. Lo primero que vamos a ver en los versículos 1 hasta el 8 es cómo Dios provee hijos para Adán y Eva. Aquí se nos presenta la historia, aquí se nos muestra la historia. En los versículos 1 al 8 Dios provee hijos para Adán y Eva. Dice el versículo 1, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Lo primero que Moisés nos presenta aquí es que obviamente después del capítulo 3, donde Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, ahora llega un punto en el que ellos se unen, se conocen. Otras traducciones dicen que conoció Adán a su mujer, ¿verdad? Ya sea que se unió o se conoció, está haciendo una referencia a la intimidad sexual. Adán y Eva tienen relaciones sexuales y entonces tienen a su primer hijo. Fíjate la connotación que da Eva o el dicho que pronuncia Eva respecto a su hijo primogénito. ¿Quién es el primogénito aquí? Caín. Ella dice de la siguiente manera, he adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Sabes? La frase que dijo Eva cuando nació Adán, que más o menos en el hebreo sería algo así como Kanitish et Hashem, significa literalmente compré un nombre del Señor. Compré un nombre del Señor o tengo el bien o la esencia del Señor en mi mano. ¿Sabes? Eva estaba tan orgullosa de su primer hijo. Ahora imagínate, probablemente Eva pues no había tenido hijos, no probablemente, no había tenido hijos. Imagínate ver a ese primer hijo en sus brazos y la expresión de su rostro y el orgullo que ella tiene de ver a ese bebé. Sin embargo, Eva estaba poniendo su confianza en sí misma, porque la expresión que ella hace no es solamente decir, bueno, Dios me ayudó a tener un hijo, sino que es como que ella está diciendo, mira, yo con mis esfuerzos, mira,
Dios dijo que un hijo de mí, o sea, una semilla, va a venir de mí y va a derrotar a Satanás. Y probablemente en la mente de Eva, esto lo vimos en Génesis 3:15, ¿verdad? Probablemente en la mente de Eva, Caín, este primogénito, es ese hijo de Eva que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ella se siente extasiada, orgullosa, y obviamente está atribuyendo esto a sí misma. Ella piensa que es su obra, es su creación, es algo suyo. Sin embargo, también es interesante notar el nombre que se le da. Ahora, no sabemos si este nombre se lo dio Eva, se lo dio Adán o se lo dio la tradición a lo largo de la historia. Probablemente fueron los padres de Caín quienes le pusieron el nombre a Caín. La palabra Caín o el nombre Caín proviene del hebreo que significa adquirido por Jehová, ¿verdad? Adquirido o comprado por Jehová o de Jehová. Ahora, esto es bien interesante porque nos está preparando para algo, nos está llevando hacia algo. Por el siguiente versículo nos dice, nos muestra Moisés que después de haber dado a Caín, que fue el primogénito y en el cual su corazón se rebosó y se llenó de orgullo, dice, dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí simplemente Moisés nos presenta al segundo hijo de Eva, que lleva por nombre Abel. Ahora, si tú investigas, por ahí les dije en el grupo pequeño que deberían investigar el nombre, el significado del nombre, si tú investigas el significado del nombre Abel, la palabra Abel significa vapor o nada o perecedero. Ahora, imagínate si Eva nace su primer hijo y le pone adquirido de Jehová y al segundo le pone vapor, perecedero. Mis hermanos, desde los nombres ya podemos ver que Eva, en cierto sentido, está haciendo un favoritismo o está tendiendo su corazón a verse a sí misma, a no confiar en Dios. Ahora, eh, probablemente, ¿verdad? Este nombre que Eva también le pone, no se escapa de la soberanía de Dios, pues se le pone así porque obviamente sabemos lo que sucede con Abel más adelante. Al final termina siendo como un vapor, nada más pasa, ¿verdad? No sabemos qué edad tenía Caín cuando nació Abel. Supongamos que tuvieron hijos cada 2 años. Probablemente 2 años tendría Caín cuando nació Abel. Probablemente ya crecieron y aquí Moisés nos dice que ellos crecen y ya tienen un oficio dentro de la tierra. Esto es bien interesante, ¿no? O sea, ya tanto Caín como Abel ya tienen una profesión a la cual dedicarse. Y nos dice el texto que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, cada uno tiene un trabajo diferente el uno del otro. Diferente el uno del otro. De hecho, esta palabra labrador de la tierra, del cual era el oficio de Caín, es la misma frase que se utiliza cuando Dios expulsa a Adán y le dice que lo expulsa del huerto para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Como que nos está conectando esta idea con precisamente la consecuencia de Adán arrastrada por su hijo Caín. En el versículo 3, Moisés nos dice que al transcurrir el tiempo, es decir, pasó bastante tiempo, no sabemos cuánto tiempo, dice que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la gracia de los mismos. Entonces el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Sabes? Aquí ambos reconocen que hay un Dios al cual deben adoración. Probablemente Adán y Eva habían inculcado esto en la mente y en el corazón de sus primeros hijos, diciéndoles, mira, hay un Dios y a Él nos debemos y hay que adorarlo y hay que servirle. Y de alguna manera ya tenían un sistema de adoración a Dios
Y entonces, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su trabajo, ellos podían ofrecer algo al Señor. Y vemos aquí que Abel trajo a los primogénitos de sus ovejas de la grasa y de la grasa de los mismos. Es decir, Abel ofreció un sacrificio de animales a Dios. Sin embargo, a diferencia, Caín simplemente trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, mis hermanos, aquí a veces se centra mucho en el tipo de adoración de acuerdo a las cosas que se dan, ¿no? Y no estamos muy lejos. Hoy en día se piensa que mientras das algo físico, es una forma de adorar a Dios. Pero quiero llamar su atención a cómo el texto nos enseña precisamente que no tiene tanto que ver lo que dieron, sino probablemente la actitud con la que dieron, el corazón con el que dieron. Porque se nos menciona que Caín solamente trajo una ofrenda del fruto de la tierra. No se nos dice si ese fruto era lo mejor que tenía. No se nos dice si era lo primero que salió de su cultivo. Solo se nos dice que trajo una ofrenda. Sin embargo, con Abel se nos dice que él trajo de los primogénitos. No solamente trajo ovejas, sino trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Así que vemos aquí que Moisés nos pone que Dios mira con agrado a Abel y su ofrenda, pero no mira con agrado a Caín y su ofrenda. Ahora, aquí es bien interesante porque ¿cómo sabían ellos que Dios había aceptado su ofrenda? Bueno, esto llega a ser un misterio, ¿no? Yo no sé cómo es que ellos vieron si Dios lo aceptaba o no, pero de alguna manera se dieron cuenta del favor de Dios, de la aceptación de Dios. Y a Caín mira que la ofrenda o el, la adoración que Abel da es agradable a Dios, pero su adoración no. Y allí, mis hermanos, es donde empieza el orgullo. El orgullo por los celos, por la envidia, por la apariencia, por el querer ser reconocido. Porque imagínate, toda tu vida has vivido con el nombre adquirido de Jehová. Tú eres el hijo especial, tú eres el hijo que Dios dio. El otro pues solo es vapor de la tierra, el otro es perecedero, pero tú eres eso. Probablemente Caín se había creído tanto esta mentira que su madre misma le transmitió. Que cuando Dios no acepta su ofrenda, dice el texto, se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Sabes? Esta palabra, esta frase, su semblante se demudó, puede traducirse también como que de alguna manera se enojó y cambió su rostro, pero su enojo era una mezcla como de tristeza con ira, porque estaba triste, desconsolado, porque había perdido la aprobación de Dios, pero al mismo tiempo estaba enojado con Dios y estaba enojado con su hermano. Mis hermanos, podríamos decir que Caín se comenzó a victimizar, se comenzó a mirar tanto al mismo y empezó a decir, pobre de mí, mira, no, Dios no me acepta, Dios no me quiere, pero ay, mi hermano, mira, a él sí, a él Dios le ha dado todo, a él Dios tiene todo. Ya no estamos lejos de eso, hoy nos pasa mucho aún en la iglesia, nos pasa que de repente vemos cómo Dios bendice o enseña a otros más que a nosotros y comienzan los celos y comienzan la envidia. Oye, pero si yo he hecho esto, pero si yo he hecho lo otro. Dios levanta de repente de entre nosotros a alguien para empezar a servir en alguna área y entonces empieza la envidia, los celos. Pero ¿por qué yo no? ¿Por qué no me llaman a mí? ¿Por qué no me utilizan a mí? Sabes, nuestra tendencia y el orgullo de nuestro corazón, al igual que a Caín, nos lleva a pensar que nosotros somos el centro del universo. Caín se enoja y dice el texto que andaba así. Ahora, probablemente todos se daban cuenta de que Caín estaba molesto, porque su cara lo delataba. El texto dice que su rostro se demudó. Sin embargo, el versículo 8 me encanta, perdón, el versículo 6 me encanta.
Porque Dios no es indiferente al pecado nuestro. Dios no es indiferente a tu pecado. Y muchas veces, cuando Dios te ve con orgullo, con enojo, con celos, con envidia, con ira, Dios se acerca a ti y te reprende o te exhorta o te llama la atención y busca tu arrepentimiento. Dice el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, Dios se acerca con Caín porque ha visto cómo su orgullo lo está dominando, su mente lo está llevando a pensar muchas cosas, idear muchas cosas. Probablemente ya estaba pensando cómo herir a su hermano, cómo desquitarse con su hermano, porque le estaba usurpando su título. Él es el adquirido por Dios. Y Dios en su misericordia, Dios en su fidelidad, va con Caín y le dice, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Miren, hermanos, esta pregunta, hay mucho que decir de esta pregunta. Dios está llevándole a Caín a pensar en la raíz de su actitud. No solamente cambiar su actitud. Dios no le dice a Caín, oye, ¿sabes qué? Quítate ese rostro. Oye, ¿sabes qué? Deja de estar viendo así a la gente. Oye, ¿sabes qué? Cambia tu actitud, ¿no? No. Dios le pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Hay una razón, hay una raíz de tu reacción. Mis hermanos, las reacciones tienen una raíz en el corazón, en los pensamientos. Cuando tú reaccionas de una manera es porque estás pensando algo. A mí me pasa. De repente estoy con personas alrededor y me dicen, oye, ¿por qué me miras así? Yo dije, ay, perdón. De repente cambió mi mirada. Dice, sí, como que me empezaste a mirar así como muy tenso. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando cosas de la persona. Y mi cara enseguida reflejó lo que había en mi corazón. Ahora, Dios sabe cuál es el problema de Caín. Y le dice en el versículo 7, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominar. Dios sabe que el problema de Caín es su corazón pecaminoso. Aquí es donde está claramente diciendo el Señor que lo que Caín había hecho no era bueno, no hacía lo correcto, probablemente llevaba lo que sea de ofrenda solamente por cumplir. Pero Dios misericordiosamente le dice, mira, si haces bien vas a ser aceptado, pero si no haces bien, el problema no es Abel, el problema no es tu mamá, el problema no es la gente que te rodea, el problema no son otros, el problema eres tú. Tú eres el problema. Porque el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hermanos, Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse a Caín. Dios le está dando la oportunidad a Caín de meditar, de pensar, de detenerse y sostener sus emociones y sus sentimientos y sus pensamientos, analizarlos y decir, ¿sabes qué? Estoy mal. El problema soy yo. El problema no son los demás. Dios quiere eso. Sin embargo, vemos en el texto que no hay respuesta de Caín. Mira, llegamos al versículo 8 y no hay respuesta. No respondió nada Caín a lo que Dios le dijo. Probablemente él seguía aferrado a su orgullo y lo único que hizo fue ignorar a Dios. Porque esa es nuestra tendencia, ¿no? Cuando estamos encerrados en nuestro orgullo, lo que queremos es ignorar a las personas. Y el Señor dice en el versículo 8 que Caín entonces dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, esta primera escena termina con un desastre. Un desastre en el que un hombre mata a otro hombre creado a la misma imagen y semejanza de Dios, como lo vimos en el capítulo 2. Este desastre en el que un hombre se deja guiar por sus emociones, por sus pensamientos, por sus deseos, por su orgullo y entonces termina matando a su propio hermano. Mi querido hermano, esta escena nos enseña que tú y yo debemos cuidar
que el orgullo no domine nuestro corazón. Y esa es la primera aplicación que quisiera que veamos esta mañana. Debes cuidar que el orgullo no domine tu corazón. Cuidado, porque el pecado va a estar a la puerta. Mira, cuando algo sucede en tu vida, lo primero que va a nacer en tu corazón es orgullo. Cuando alguien sobresale, cuando alguien hace algo que tú no haces, cuando no eres incluido en algo, lo primero que piensa tu corazón es, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué yo no? El orgullo nace en tu corazón y, sabes, puede llegar a tal punto que puedes llegar a asesinar a las personas. Mira, Jesús dijo en los evangelios, específicamente en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6 al capítulo 9, Jesús dijo que no era necesario matar a alguien físicamente para pecar contra él, sino que si tú mirabas a alguien y lo odiabas tanto, dijo Jesús, ya lo asesinaste. Ya lo asesinaste. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está tu concepto de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Un corazón que ha nacido de nuevo, un corazón que ha sido transformado por Cristo, no puede actuar de la misma manera que Caín. De hecho, Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículos 9 al 12, primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 12, Juan dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Jesús, la simiente de Dios, la simiente de Eva está en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Yo quiero preguntarte si tú amas a tus hermanos. ¿Amas a tus hermanos en Cristo, a los cuales Dios te unió por la eternidad? Porque estás unidos con ellos por la eternidad. ¿Cómo te expresas de ellos? ¿Cómo te sientes cuando estás con ellos? No, es que me siento incómodo o es que no los quiero ni ver. Bueno, si tú tienes el amor de Cristo, dice Juan, tú debes amar a tus hermanos. Tú debes acercarte a ellos, tú debes ser intencional en reflejar a Cristo con ellos y dejar de pensar en ti mismo y en pensar más en ellos, siendo como Cristo, que aunque era en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente para beneficio nuestro, según Filipenses capítulo 2. Por eso es interesante que Caín a lo largo de toda la historia bíblica, perdón, que Caín y Abel a lo largo de toda la historia bíblica han sido mencionados y han sido mencionados como una advertencia a quienes estamos escuchando. Mira, en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 25, el escritor de Hebreos está diciendo que nosotros nos hemos acercado a la ciudad de Dios, la Jerusalén, y hemos mirado a los ángeles, y hemos visto a los primogénitos que están escritos en los cielos. Y dice en el versículo 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta. Es decir, debemos escuchar la voz de Dios. Debemos prestar atención a cuando Él viene y nos dice, ¿por qué lo haces? No solo cambia tus actitudes. Dios no quiere que cambies nada más lo de afuera. Él quiere que vayas a la raíz. Hermano, cuida el orgullo de tu corazón, que el orgullo no domine tu corazón. Ahora, siguiendo con la escena, vemos ahora en el versículo 9 la siguiente escena, que Dios confronta y castiga a Caín. Después de haber asesinado a su hermano, Dios confronta y castiga a Caín. Dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios una vez más en misericordia,
porque él ya sabe lo que Caín ha hecho. Sin embargo, llega una vez más y no lo llega a acusar directamente, sino que le da una oportunidad de contestar con arrepentimiento. ¿Y qué es lo que él responde? No sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Sabes, esta expresión nos lleva a pensar en el orgullo que había dominado el corazón de Caín. ¿Tengo que estar yo cuidando a mi hermano? ¿Soy yo su niñera? Y es un adulto. Él tiene que cuidarse. Y el Señor le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, es bien interesante cómo el autor de Hebreos entrelaza este clamor de la sangre de Abel hacia el cielo con el clamor de Cristo hacia la tierra por nosotros. La sangre de Abel que había sido derramado comunicaba algo, la injusticia de los hombres. Pero la sangre de Cristo que había sido derramada en la cruz del Calvario, desde el cielo hacia los hombres o a la tierra, comunica justicia de Dios. Ahora bien, Caín responde a esta pregunta. ¿Qué has hecho? No responde, porque no tiene la intención de arrepentirse, sigue aferrado a su orgullo. Y entonces Dios le dice, ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Dios castiga a Caín, Dios le dice, mira, vas a vivir fuera, ni siquiera vas a tener un hogar, vas a ser vagabundo y errante, vas a vivir por todos lados, prácticamente no vas a tener identidad. Antes mi identidad era yo soy el adquirido de Jehová, pero por haberte dejado guiar por tu pecado, ahora no tendrás familia en cierto sentido, ya no estarás en un lugar con identidad. Y Caín dice al Señor, mi castigo es demasiado grande para poderlo soportar. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallara me matará. Wow. La respuesta una vez más de Caín, en lugar de decir, sí Señor, he fallado, es, Señor, ¿por qué me das tanto castigo? Como si lo que hubiera hecho fuera mínimo, como si lo que hizo no fue tan grande como para decir, oye, ¿por qué me tienes que castigar así, Señor? Mira, cualquiera me va a querer matar, me van a encontrar y me van a matar. Es muy grande mi castigo. Se hace la víctima. Versículo 15. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. ¿Sabes, hermano? Dios quiere preservar su justicia. Dios es juez y justo y lo que él dice se cumple. Y él pone una señal para resguardar a Caín y que nadie lo mate. Porque incluso su mejor salida es la muerte. Y Dios dice, no, tienes que sufrir las consecuencias de tu pecado. Y aún que quieras morir, nadie te va a matar. Ahora, en el versículo 16 dice el texto que salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió, dio a luz a Enoc. Ahora, fíjense lo que hace Caín. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Vas a ser errante y vagabundo. ¿Qué es lo que dijo él? Sí, Señor, voy a ser errante y vagabundo. Pero inmediatamente sale de la presencia de Dios, sigue con su orgullo y va y construye una ciudad, edifica una ciudad. Él no debería edificar una ciudad, él debería vagar, ser errante. Pero una vez más, vemos a un Caín que a pesar de la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, la gracia de Dios, el orgullo lo tiene cegado, el orgullo lo tiene dominado. Y dice el texto, entonces, nos empieza a dar una genealogía.
A Enoc le nació Irad, Irad fue padre de Mahujael, fue padre de Matusalén, y Metusalén fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí vemos uno de los descendientes de Caín que toma 2 mujeres y dice el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Mis hermanos, ¿qué había establecido Dios en el principio? Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, cuando creó al hombre, dijo, varón y hembra los creó. Por tanto, dejarán el hombre a su padre y a su padre y se unirán a su mujer. Dios estableció el matrimonio entre 2 personas. ¿Y qué es lo que hace un descendiente de Caín? Oh, pues yo quiero 2 esposas, ¿verdad? Poligamia. ¿Sabes, hermano? ¿Por qué el autor de Génesis nos muestra esto? Porque nos está mostrando la decadencia de los descendientes de Caín, que se envuelven en el pecado y empiezan a distorsionar lo que Dios había creado como bueno, que es el matrimonio. Ahora tienen 2 mujeres. Y entonces da luz a su hijo, y dice el versículo 36, que es el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, y su hermano se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. O sea, eran personas talentosas, eran personas brillantes. Probablemente la educación que había recibido Caín era eso, quería ser el centro de atención, quería mostrar su creatividad, su elocuencia, su canto, su música, su arte. Pero en el versículo 23, Lamec dice algo. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. 7 veces ha sido vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces. ¿Sabes? Este es solamente un poema que Moisés nos describe sobre cómo varias generaciones después de Caín, aún sus descendientes siguen siendo asesinos. Lamec es un asesino. Y Lamec se siente tan mal, se siente tan culpable, que él dice, mira, si Dios castigó a Caín, entonces a mí va a ser 70 veces 7 de lo de él. Mi hermano, esta escena termina con la decadencia del corazón de los descendientes de Caín, que por el orgullo, por querer ser el centro de atención y por no humillarse ante Dios, comienzan a rebelarse ante el Creador. Hermano, la segunda aplicación que yo quisiera que tú veas en ese texto es que tú y yo debemos humillarnos ante el Creador justo que es Jehová. Humíllate ante el Creador justo que es Jehová. ¿Sabes? ¿Cuántas veces Dios ha venido a preguntarte qué has hecho? ¿Cómo va tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha venido a preguntarte cómo están tus hermanos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo estás viviendo? Y a veces tu respuesta es, Dios, no me interesa lo que tú digas, yo quiero vivir mi vida, yo quiero tratar mi matrimonio como yo quiera, yo quiero tratar a mis hijos como yo quiera, yo quiero vivir mi trabajo como yo quiera. Dios, tú no me vas a venir a decir cómo yo debo vivir. Y al igual que Caín, nuestro orgullo, no dejamos que Dios nos muestre cómo vivir. Pero humillarnos ante el Creador justo nos debe llevar a vivir como Él diseñó la vida. En el trabajo, en la familia, en la sociedad. Ahora bien, en los versículos 25 y 26, siguiendo con esta historia, vemos que Moisés nos pone otra escena, y es que Dios provee otro hijo para Adán y Eva. Dice el versículo 25, Adán se unió otra vez a su mujer, y esta palabra se unió es la misma que utilizó al principio para referirse de que tuvo intimidad sexual, y entonces ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. ¿Sabes? Ahora la expresión de Eva es completamente diferente que con Caín. Ella dice, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mandó. Ahora Eva voltea al cielo y sabe, Dios es soberano. El primero yo dije, he adquirido Jehová de varón, pero ahora digo, Dios me lo ha dado. Es de Dios, porque se dio cuenta cómo Dios quitó aquello que probablemente adoraba. Y la palabra o el nombre Set significa designado. Es decir, Set viene a sustituir
aquel que murió, a Abel, a ser la descendencia de la mujer que nos va a traer al Salvador. Y el texto nos dice en el versículo 26 que a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y si tú lees esta genealogía que vamos a ver ahorita en el capítulo 5, es muy similar los nombres Enos, Matusalén, Matujaelel, ¿verdad? Con los nombres de Caín, con los hijos de Caín. ¿Por qué? Porque Moisés y Dios querían que tú vieras, hay dos familias ahora en la tierra que son muy similares en sus nombres, pero que son muy diferentes en su corazón. Porque el texto dice que en ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Sabes? Set fue aquel sustituto designado por Dios para continuar con la adoración verdadera a Dios, para continuar con la fila y con los descendientes de los hijos de Dios que le honran, que viven para Él, que le adoran en espíritu y en verdad. Hermano, Dios es fiel a sus promesas. Qué maravilloso es pensar que Dios proveyó un sustituto. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan más grande, traer a Jesús. Así que tú, hermano, debes contemplar la fidelidad de Dios en proveer hijos suyos para traer a su hijo. Debes contemplar la fidelidad de Dios en proveer hijos suyos para traer a su hijo. ¿Te das cuenta cómo Dios está entrelazando esta historia y dirigiendo esta historia hacia alguien mejor que Caín, mejor que Set, mejor que Abel? Cristo nuestro Señor. Ahora, este texto termina con la genealogía y terminamos con el capítulo 5. No, tranquilos, no vamos a ver toda la genealogía una por una. Pero cuando tú empiezas a leer la genealogía del capítulo 5, Moisés dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vuelve a recordar cómo el hombre debía reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Y dice el texto, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Y entonces nos comienza a entrelazar los descendientes de Adán porque está preparando la siguiente historia. Cuando Adán había vivido 130 años, dice el versículo 3, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. ¿Les suenan estas palabras? Dios había creado a Adán conforme a su imagen y su semejanza y ahora Adán debe tener hijos que van a ser conforme a su imagen y a su semejanza. Y aquí nos va a dar la descendencia de Set y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fueron 930 años y murió. ¿Sabes qué vas a encontrar a lo largo de toda esta genealogía? La edad que vivieron, los hijos o el hijo que tuvieron y el final de su vida, la muerte. No hay, bueno, sí hay una persona, pero de toda esta genealogía, todos mueren. Todos mueren. Set vivió 5 años, fue padre de Enos y murió. Versículo 9, Enos vivió 900 años, fue padre de Cainán y murió. Cainán vivió 70 años, versículo 12, versículo 14, murió. Mahalael vivió 65 años, fue padre de Jared, luego vivió otros 830 años y murió. Versículo 18, Jared vivió 162 años, fue padre de Enoc y luego vivió 800 años y luego murió. Enoc vivió 65 años, fue padre de Matusalén y murió. Sin embargo, en el versículo 22 encontramos una pausa a toda esta decadencia de la muerte. Dice el versículo 22, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo hijos e hijas. Y dice, el total de los días de Enoc fue 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Wow! Impresionante que en medio de la muerte Dios preserve la vida de un hombre que por su fidelidad, por su fe al Señor, Dios se lo lleva completito. El autor de Hebreos, respecto a este texto, dice en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios.
Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensará a los que le busquen. Hermanos, esto era solamente una antesala, una preparación de cuando tú le crees a Dios y confías en Dios y vives para Dios, Dios te da la vida eterna. Dios te da su presencia. Enoc fue utilizado como un ejemplo de fe en Hebreos capítulo 11. Al igual que Abel, que por fe ofreció un mejor sacrificio que Caín, dice el versículo 4 de Hebreos 11. Pero vemos entonces que dentro de la descendencia de Set, del sustituto, Dios sigue preservando a sus hijos. Ahora, en Génesis vamos a tener dos genealogías. Las genealogías de Caín, de los hijos del diablo, y las genealogías de Set, de los hijos de Dios. Ahora mira cómo termina el versículo 28. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre, ¿quién? Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Sabes? Moisés nos está introduciendo y nos está mostrando cómo Dios preservó la vida de los descendientes de Set, se llevó a uno de ellos al cielo directamente por su fe, pero dentro de esa descendencia nos está trayendo al siguiente protagonista de los siguientes capítulos, Noé, un hombre justo que tiene fe a Dios, en la promesa de Dios de traer a la simiente de la mujer, y que vive en medio de un mundo pecaminoso, confiando y obedeciendo a Dios. Pero hermanos, hasta este momento hemos visto, Dios ha definido, hay dos tipos de personas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si tú vives en pecado, en orgullo y en desobediencia, ignorando a Dios, afirmo de que eres hijo del diablo. Pero si tú vives obedeciendo, creyendo, confiando, amando, sirviendo a Dios, tú eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿cuál descendiente eres tú? Porque ahora ya no se trata de trazar mi sangre o mi ADN para ver si yo conecto con Seth, sino ahora se trata de confiar en Jesús, de mirar a Jesús, de ver a Jesús y de saber si yo soy su hijo. Perdón, si yo soy hijo de Dios por medio de él. Hermano, quiero terminar con esto. Quiero llamarte a considerar y a ver todo lo que hoy hemos visto en este capítulo 4 y capítulo 5. Porque Dios es fiel a su promesa a pesar del orgullo humano. Porque Dios es fiel a su promesa a pesar del orgullo humano. Tú debes humillarte ante Él. Humíllate ante ese Dios creador. Si tú sigues siendo hijo del diablo y no has nacido de nuevo, humíllate ante Él, confía en Él, pídele perdón, arrepiéntate, deja tu orgullo, no dejes que el orgullo te domine como a Caín, sino sirve a Dios de corazón por fe, no por vista, no por los resultados, sino porque Él es el creador de todas las cosas y Él se merece nuestra adoración. Porque Dios es fiel a su promesa a pesar del orgullo humano. Debemos humillarnos ante Él. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy hemos aprendido cómo tu fidelidad nos sostiene a pesar de nuestro orgullo que muchas veces nos envuelve. Señor, gracias porque trajiste a Jesús, quien vino a humillarse y a mostrarnos que aquellos a quienes tú humillas al final son los que serán exaltados, pero aquellos que se exaltan a sí mismos son los que al final serán humillados. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida de humillación ante ti. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida de obediencia por la fe en Jesús. Padre, ayúdanos. En tus manos estamos. Pido por aquellas personas que hoy han escuchado este mensaje, que se han identificado con Caín, que siguen arraigados a su orgullo, a su pecado, que siguen dominados por sus deseos, sus pensamientos. Señor, libéralos. Ayúdalos a ver a Cristo, a
conocer a Cristo y a ver que Cristo es el único que puede sacarlos de sus, liberarlos de la esclavitud de su pecado. En tus manos los dejo, Señor. Aquellos que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, ayúdanos a reflejar que somos tus hijos, amando a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos, dejando de envidiar, de celar, de pelear y de no querer ser el centro de atención, sino que podamos ver el Evangelio y ver cómo el Evangelio nos enseña a humillarnos y cómo aquel que merecía todo, lo dejó todo por nosotros, que de esa misma manera nosotros lo hagamos en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Podamos ser hijos tuyos que te glorifiquen, Señor. Bendice tu palabra y gracias. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. En el nombre de Cristo oramos. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.